Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, el mundo hoy celebra un evento trascendental. El mundo hoy celebra algo. El mundo hoy celebra y recuerda la muerte de Jesús. En los medios de comunicación hay muchas películas acerca de Jesús. Hay muchas películas que hablan de su vida. Hay muchas películas que hablan sobre su muerte y resurrección. El mundo celebra hoy la resurrección de Cristo Jesús. Pero ninguno de ellos nos transmite el verdadero mensaje que estamos compartiendo acerca del verdadero Cristo crucificado. Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, dijo lo siguiente, nuevamente en el versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Pablo mismo, en la misma carta de Corintios, en el capítulo 2, dice en el versículo 2, ahí mismo en la misma hoja, el apóstol Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta serie llamada Cristo crucificado, como dije, estamos en nuestra lección número 7, trata acerca del verdadero mensaje de la cruz. Trata acerca de ese mensaje verdadero que nos transmite la obra de Cristo Jesús. Hemos dicho que muchas personas tienen su propio concepto de la cruz. Hemos dicho que cada persona ha creado o se ha creado a sí misma un mensaje de la cruz. Pero el verdadero mensaje de la cruz es completamente diferente a los que muchos han creado en sí mismos un mensaje. Muchos creen que la cruz es un amuleto. Muchos creen que la cruz es algo simplemente como el símbolo de una religión. Y muchos tienen estos conceptos, pero el verdadero concepto de la palabra de Dios que nos refiere es que la cruz tiene un mensaje. Y nosotros hemos estado viendo y estamos viendo acerca de esa cruz, los resultados que trajo cuando Jesús murió en la cruz. Y habíamos mencionado que el primer resultado era que Él redimió o nos redimió en la cruz del Calvario. Él nos redimió por su sangre. Y dijimos que Él nos redimió porque vimos cuál fue el estado original del hombre cuando el hombre fue creado. También vimos las consecuencias cuando el hombre pecó, cómo quedó, en qué condición quedó. El hombre quedó en pecado, quedó esclavo del diablo, el hombre perdió su propósito, el hombre perdió esa intimidad con Dios, ese compañerismo, el hombre incluso perdió su autoridad para controlar y ejercer dominio. Él perdió y fue separado de lo bueno, como dice la Escritura. Por eso nosotros dijimos que redención tiene que ver con ser libre de la cautividad en la que se encontraba el hombre por el pago hecho por alguien. Y ese pago lo hizo Cristo Jesús. Él pagó un precio. Todos recordamos el día de hoy acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección. Pero pasado el tiempo, la gente se olvida. Pero nuestro mensaje no es que solamente hablamos porque es el día. Nuestro mensaje es acerca de ese Jesucristo crucificado, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. Y no porque un día lo celebramos, sino porque todos los días nos recordamos continuamente de esa obra. Y es por esa obra que podemos caminar en la tierra de una manera efectiva, eficaz y eficiente.
No creo en un cristianismo mediocre. No creo en un cristianismo que se camina a medias y que con las justas se está avanzando en la vida. No creo en un cristianismo así. Creo un cristianismo poderoso, glorioso, porque de eso se trata, manifestar el poder de Dios en la tierra, así como Cristo lo hizo estando en la tierra. De eso se trata el cristianismo. Se trata de caminar sobrenatural del creyente en la tierra. ¿Cuántos son representantes de Jesús en la tierra? Y si somos representantes, entonces caminaremos como Jesús caminó aquí en la tierra, bendiciendo, impactando y avanzando continuamente en la vida. Y habíamos mencionado que redimir tenía que ver con ser libre de la cautividad en la que se encontraba el hombre. Luego vimos como nuestro segundo punto, en la cual nos hemos tomado ya como 3 semanas, es que el hombre fue justificado por su sangre. Y habíamos hablado que esta justificación tenía que ver con referente a su condición, su posición y su aprobación delante de Dios. De lo que era culpable a inocente. De esa condición de que era pecador, de que era castigado como un destino hacia el infierno. Ahora todo ello cambiaba gracias a la cruz del Calvario. No a un mensaje de una religión, gracias al mensaje que transmite esa cruz, la justificación del hombre. Por eso Dios nos ha dado a nosotros una nueva identidad, una nueva posición. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Ya no somos los pecadores del mundo, ahora somos sus hijos. No somos pecadores salvados por la gracia de Dios. No lo somos. Somos hijos de Dios, porque no podemos ser dos cosas a la vez. No podemos ser hijos de Dios y ser pecadores. Cristo Jesús en la cruz del Calvario quitó esta condición y esta identidad del hombre para darnos una identidad nueva. Era la condición del hombre puesta sobre Jesús y la condición de Jesús puesta sobre el hombre. Hubo un intercambio. Lo que el hombre tenía que pagar, la pagó Jesús. La condición del hombre fue sobre Jesús. Y ahora la condición que tenía Jesús antes de tomar el pecado del hombre y la condición del hombre, su condición era de ser justo. Esa justicia era otorgada al hombre. Es lo que se llama un pacto. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Ese es un pacto. Y Jesús dijo: este es un nuevo pacto hecho en mi sangre. Hubo un pacto establecido entre Dios y el hombre. Lo que era del hombre ahora le pertenecía a Dios, y lo que era de Dios ahora le pertenecía al hombre. Estuvimos hablando acerca de lo que era la justificación y habíamos dicho que justificar significaba declarar inocente al que era culpable. Hoy quiero hablarte de un nuevo punto. Hoy quiero hablarte de un resultado de la cruz, de la cual muchos de nosotros quizás sabemos, pero muchos no lo saben, y es acerca de la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios. Y este punto es muy delicado en el mundo cristiano, en el cristianismo, porque ha sido muy mal entendido. Y no han entendido lo que es la reconciliación. Así que quiero invitarte a 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Como dije, ha sido muy poco entendido o muy mal entendido este punto de la reconciliación, porque no han entendido lo que significa reconciliar. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo,
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Como dije, esta parte de la reconciliación ha sido muy mal entendida por el cristiano. Y aún en muchas partes del cuerpo de Cristo aún no han entendido lo que es la reconciliación. Y siempre parto desde el punto principal, el concepto que tenga la persona de esa palabra. Muchos tienen un concepto equivocado de lo que es reconciliar. Muchos tienen un concepto equivocado de la palabra reconciliación. Y como tenemos un concepto equivocado, entonces, cuando leemos la palabra de Dios, la leemos bajo ese concepto equivocado. E interpretamos la escritura bajo ese concepto equivocado. Y ahí está el detalle, porque muchos creyentes aún no han entendido esta parte de la palabra de Dios. No han entendido lo que es la reconciliación. Y de eso vamos a hablar hoy día. Cristo Jesús vino a la tierra para salvar lo que se había perdido, para darnos a nosotros una nueva identidad y un nuevo destino. Cristo Jesús vino a redimir nuestras vidas, a comprarla a precio de sangre y a otorgarnos a nosotros el beneficio de santo, justo, inocente, cuando aún nosotros éramos pecadores culpables. Y Él cambió los papeles de toda persona que entrega su vida a Él. Ya lo hizo por el mundo. Dice la Escritura, leámoslo por favor, y quiero que lo leamos detalladamente para poder entender, porque necesitamos ver realmente lo que significa esta parte de la Escritura. Dice que Dios estaba en Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Él estaba reconciliando al mundo. ¿Y qué significa reconciliar? Reconciliar significa que antes no había una amistad, o que esa amistad había sido rota. ¿Se acuerdan que compartimos y dijimos de que el hombre, cuando fue creado para tener compañerismo, para tener amistad con Dios, en la cual el hombre podía conversar con su creador? Así fue creado el hombre. Pero cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, esa relación, esa comunión, esa relación que hubo fue rota. Ese compañerismo y esa amistad fue quebrada. Ahora ya el hombre no tenía una buena comunión con Dios por causa del pecado. Y si el hombre quería acercarse a Dios, el hombre tenía que acercarse entregando un sacrificio, la vida de un animal inocente que no tenía pecado, y ahora era sacrificado para que a través de ese sacrificio el hombre ahora podría acercarse a Dios y poder recibir el perdón de sus pecados. Eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Nadie podía acercarse a Dios sino a través de un sacrificio, de un cordero. Y solo a través de la muerte de un inocente el hombre podría acercarse a Dios. Cristo Jesús vino a la tierra para eso. Y Él fue el Cordero Pascual que entregó su vida para reconciliarnos con Dios. Por eso dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él vino a restaurar una relación que existía en un inicio. Él, no siendo el culpable, nos buscó en una relación, no siendo Él el culpable, sino el hombre mismo siendo culpable. El no culpable buscó al culpable.
El inocente vino y buscó al culpable. Y el concepto que tenemos y que siempre he dicho acerca de lo que es reconciliar es acercar el corazón de alguien hacia alguien. Ese es el concepto que tengo acerca de lo que significa reconciliar. Muchos piensan que reconciliar es simplemente hacer que dos personas peleadas se amisten. Y pueden conversar las dos personas. Pero la pregunta es, ¿su corazón se acercó al corazón de la otra persona? Pueden volverse a decir, hi, hello, how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ¿será realmente de corazón que se haya acercado hacia la otra persona de corazón? ¿Habrá logrado esta persona acercar su corazón hacia el otro? ¿O solamente unas simples palabras de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mastico, pero no te paso. Y es lo que muchas veces hay. Nos masticamos, pero no nos pasamos. ¿Será eso una reconciliación? La palabra reconciliación, porque muchos se preguntarán, entonces, ¿qué es reconciliación? Bien, es la pregunta que nos hacemos. Si reconciliar es acercar el corazón de una persona hacia otra, entonces, ¿qué es reconciliación? Bien, la reconciliación es la acción o efecto que resuelve. O sea, resuelve, no que cubre nada más, sino que resuelve o restaura los desacuerdos entre dos o más personas. La verdadera reconciliación tiene que ver con restauración de una amistad entre los desacuerdos que existían previamente. Y cuando menciono y dije al inicio de que muchos tenemos un concepto equivocado de la reconciliación o de la palabra reconciliar, no podemos interpretar la obra de Cristo Jesús correctamente, porque no encaja bien a nuestra forma de pensar. Y ponemos muchas veces un mensaje completamente diferente al verdadero mensaje del cristianismo. El cristianismo tiene que ver con reconciliar personas. Dile a la persona que está a tu lado, dile. El cristianismo tiene que ver con reconciliar personas. No tiene nada que ver con juzgar personas. No tiene nada que ver con criticar personas. No tiene nada que ver con condenar personas. El verdadero cristianismo tiene que ver con reconciliar personas. Con hacer que el corazón de la persona se acerque a su Creador. No es condenar, tampoco es juzgar. Si Jesús no juzgó a ese grupo de personas, aún incluso a la mujer encontrada infraganti, si Jesús no juzgó a esa mujer, ¿cuánto más yo no puedo juzgarlo? Si Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te juzgan? No había nadie. Y Jesús les dijo, tampoco yo te juzgo. Tampoco yo soy quien para juzgarte. Porque la tarea de Jesús no era condenar. La tarea de Jesús era reconciliar. Él vino a acercar el corazón del hombre hacia su Padre Dios. Hacia el corazón del Padre. Eso era la tarea de Jesús. Reconciliar. No solamente que le diga, oye, acércate a Dios, mira que Él te está buscando, mira que Él quiere hacer lo mejor para ti. Ah, hola Dios, ¿qué tal? Es acercar el corazón. Tiene que ver con convicciones. No tiene que ver nada con juzgamiento ni condenación. Y existe un grupo en el cuerpo de Cristo que solo se dedica a juzgar al creyente, que solo se dedica a criticar las acciones de los creyentes. Ah, no estás casada, entonces eres fornicaria, adúltera. Yo entiendo la condición de cada persona,
pero no soy quien para juzgarle. Dios no nos manda a juzgar ni a condenar a la persona. Dios nos manda a reconciliar a la persona. Si la persona está en Cristo Jesús, la persona es nueva. Y debo empezar a mirar como Dios los ve. Leámoslo nuevamente el pasaje, por favor, porque esto está poniéndose mejor todavía. Dice la Escritura, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué dice? Tomándole en cuenta sus pecados, porque son muchos. ¿Así dice su Biblia? En la mía no dice así. En la mía dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué significa no tomarles en cuenta sus pecados? Que Jesús está en un cuadernito escribiendo cuántos pecados está cometiendo. ¿Eso significa no tomar en cuenta? No. Cuando la Biblia dice que no los toma en cuenta, es que Jesús no los tiene presente y que Dios tampoco tiene presente los pecados del hombre. No los tiene presente. ¿Cómo, pastor? ¿Usted de qué está hablando? Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar al hombre. Sí, lo va a juzgar. La pregunta es, ¿lo juzgará de sus acciones cometidas, de sus pecados? ¿O lo juzgará simplemente por haber rechazado la obra de la cruz en el Calvario? La obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿De qué lo va a juzgar Dios al hombre? Si la Biblia dice que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados, no los toma en cuenta. ¿Y saben por qué no los toma en cuenta? Porque ya hubo alguien que pagó el precio del hombre. Hubo alguien, amado hermano, que sobre su vida fue puesta tu pecado pasado. Tu pasado, tu pecado presente, porque sé que lo sigues haciendo. Y fue puesta en la cruz tu pecado futuro, porque vas a seguir fallándole a Dios. Y aunque no es nuestra intención fallarle, y no estoy dando libertad para que lo hagas, sino que muchas veces hacemos nuestro esfuerzo y muchas veces nos doblegamos ante las circunstancias. Y aunque no es un pretexto para hacerlo, pero Dios sabe que vamos a fallarle. Jesús supo que Pedro le iba a fallar 3 veces. ¿Pero qué dijo Pedro? No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedrito, me vas a fallar 3 veces. ¿Le falló o no le falló, Pedro? Le falló. Y aunque tú me digas, no, yo nunca voy a pecar. Yo sé que es nuestra intención el vivir en santidad y no pecar. Y eso debe ser así. Pero muchas veces se presentan las circunstancias y no somos tan fuertes que muchas veces cedemos ante circunstancias que se puedan presentar. Y Dios ya sabía eso, porque Él lo conoce todo. Él conoce tu mañana, Él conoce tu futuro. Tú no puedes decir que Dios no lo sabía. Él lo sabe. Él sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Ni tú lo sabes, pero Él sí lo sabe, porque lo conoce todo. Él sabe todo. Y Él nos ha reconciliado en Cristo, no tomándote en cuenta tus pecados. Y si Dios no toma en cuenta tus pecados, ¿por qué tendría yo que tomar en cuenta los tuyos? ¿Por qué el creyente tiene que tomar en cuenta los pecados de los otros si ya Él dijo que no los toma en cuenta? De eso se trata el verdadero cristianismo. ¿What? Pastor, ¿qué está hablando? ¿Que Dios no toma en cuenta mi pecado? No, no lo toma en cuenta. ¿Y sabe por qué no lo toma en cuenta? Porque ya hubo alguien quien pagó el precio por tu vida. Ya hubo alguien en quien se depositó el castigo de tu pecado. Quiero invitarte al libro de Isaías, por favor, porque hay muchos que me están mirando medio raros. ¿Y qué está hablando el pastor? Bueno, vamos a la escritura.
Isaías 53, por favor. De eso se trata el mensaje de la cruz, la reconciliación del hombre por medio de Cristo Jesús. Dios reconcilió al hombre a través de Jesús, a través de esa obra en la cruz del Calvario. Y dice así, versículo 10 de Isaías 53, dice el versículo 10 hacia adelante, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo Jesús, amado hermano, cuando fue a la cruz del Calvario, Él fue al Calvario para llevar en su vida, en su espíritu, tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad, pasada, presente y aún futura. En Él se depositó el castigo que tú tendrías que llevar. Y fue a través de ese castigo que tú y yo ya no seremos castigados, sino más bien salvos de la ira de Dios. El creyente no ha sido puesto en la tierra para que reciba la ira de Dios. No, ya fuimos salvos de su ira a través de Cristo Jesús. ¿Dios juzgará al hombre por su borrachera? No estoy dando licencia para que se emborrachen. No, no y no. ¿Dios juzgará al hombre por sus malos actos? No, no y no. Porque Dios dice que no toma en cuenta a los hombres sus pecados, sino Él ya depositó el castigo que debería ser para tu vida, la depositó en Cristo Jesús. Leamos nuevamente, por favor, versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Dios mismo sujetó a Jesús a padecimientos, a sufrimientos. Dios mismo depositó sobre Jesús el pecado tuyo, mío y de la humanidad. Dios mismo pagó el precio a través de Cristo, o en la obra de Cristo, el castigo tuyo, mío y de la humanidad. Y Él depositó tu pecado pasado, lo que estás cometiendo en el presente y aún lo que viene en el futuro. Ya lo puso en Jesús. Porque cuando hablamos de reconciliar algo, hablamos de una restauración. Como dice el concepto, la reconciliación es la acción o efecto que resuelve o restaura los desacuerdos entre dos personas. Y había un desacuerdo, éramos enemigos de Dios porque nosotros no lo buscábamos. Pero ahora Dios, al reconciliarnos a través de Cristo, los desacuerdos que había entre ambos están anulados. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando hablamos de tener paz para con Dios, ¿de qué estamos hablando? De reconciliación. De volver a tener una amistad nuevamente con Dios. Y nos acercamos a Él
bajo esa perspectiva. ¿Acaso nos acercamos a Dios por la obra que hacemos? ¿Hay alguien aquí que se acerca al Padre y dice: yo te doy gracias, Señor, porque yo no me porto mal, yo me porto bien y por eso puedo y tengo acceso a tu presencia? Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Nadie. Y el pecado de la humanidad ya fue puesta. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 17, dice, versículo 30, vamos a Hechos 17, 30. Dice la Escritura: Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amado hermano, Cristo Jesús ya pagó el precio. ¿Y qué es lo que tiene que ser el hombre para recibir esta reconciliación, para recibir esta redención, para recibir esta justificación? El hombre tiene que arrepentirse. Si el hombre se arrepiente, entonces estas cosas mencionadas se manifiestan a su vida. ¿Por qué se manifiestan? Porque ya fue un hecho real 2000 años atrás. Esto no es algo que Dios hace ahorita. Esto es algo que ya fue hecho 2000 años atrás. Cuando Jesús murió en la cruz, esta obra ya se realizó en esa época. Solo que ahora, al reconocer esa obra y al arrepentirme de mis actos, entonces yo soy beneficiario del mensaje de la cruz. Ningún hombre puede ser reconciliado si primeramente no se arrepiente. Nadie. Aunque la reconciliación ya está dada, requiere de un requisito: que el hombre se arrepienta. Porque si el hombre no se arrepiente, entonces la reconciliación no se manifiesta, aunque ya fue dada 2000 años atrás, pero no se manifiesta en tu vida porque no has tomado el paso que nos pide la palabra de Dios: el arrepentimiento, el cambio de pensar, el reconocer de que andabas sin Él y que ahora deseas andar con Él. Es muy importante entender estas cosas. Dios ya dio salvación al mundo. Dios ya dio reconciliación y ya se ha reconciliado con el hombre a través de la obra de Jesús. Pregunta: ¿tendrá Dios algo en contra del hombre en este momento? ¿Hay algo en la cual Dios diga: estoy en contra de lo que está haciendo este hombre? No. No tiene nada en contra del hombre. Bueno, entonces si Dios no tiene nada en contra del hombre, entonces todos los hombres van a ser salvos. No. El hombre tiene que arrepentirse y reconocer esta obra en la cruz del Calvario. Solo cuando el hombre se arrepiente hay un reconocimiento de su condición y un reconocimiento de lo que Él hizo en la cruz a través de Jesús para nosotros. Cristo Jesús llevó en su vida, en su cuerpo, y aun cuando murió físicamente y espiritualmente, Él cargó en su vida tu pecado. Déjame decirte que el pecado no es algo físico, el pecado es algo espiritual. Y Él cargó en su espíritu el pecado de la humanidad. Y Él fue al infierno 3 días y 3 noches por ti, por mí, por la humanidad. ¿Y qué hizo Jesús 3 días y 3 noches? No, Él no fue de viaje, de vacaciones, no fue a tomar sol. Él estuvo
en el lugar que tú tendrías que estar. ¿Y cuál era el lugar donde tú tendrías que estar? Ahí abajo, siendo atormentado, castigado por tus pecados. Pero Jesús lo hizo por ti. Si te recuerdas de la obra de Jesús, recuérdate que Él fue abajo para pagar tus pecados, para que tú no los puedas pagar. Pastor, me está diciendo que Dios no va a enviar a la gente al infierno. Dios no quiere enviarlos. El hombre se envía solo. El hombre se envía solo por su decisión que toma en la vida. ¿Sabes que el hombre fue puesto entre dos mundos? Nosotros vivimos en un mundo intermedio. Arriba el cielo, abajo el infierno y el hombre en la tierra. El mundo terrenal es el mundo intermedio entre el mundo celestial y el mundo infernal. Y ha sido colocado en el medio para tomar una decisión en sus 80 años de vida para pasarla arriba eternamente o abajo eternamente. El hombre decide su destino, no Dios. Dios ya tiene un destino para el hombre y Él quiere que todo hombre sea salvo. Pero no todos los hombres quieren ser salvos. Dios ya ha reconciliado al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Pero no todos los hombres quieren ser reconciliados con Dios, porque no reconocen la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ah, sí, hoy es Semana Santa, vamos a celebrar. Y piensan que el celebrar están haciendo algo bueno. Y realmente lo hacen por ignorancia. Dile a la persona que está a tu lado, dile, lo hacen por ignorancia. Ahora dile a la persona que está a tu lado nuevamente, dile, pero gracias a Dios que tú lo sabes ahora. Muchos lo hacen por ignorancia porque no conocen. Y por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos a Cristo crucificado. No predicamos una religión, no predicamos un mensaje de qué es lo que tienes y no tienes que hacer. Predicamos la obra que Jesús hizo y está haciendo en la cruz del Calvario, en tu vida, en mi vida y en la vida de cada persona que lo sigue aceptando como su Señor y Salvador personal. De eso se trata el cristianismo. No se trata de pedirle a una persona, ya no hagas eso, está mal lo que estás haciendo. Claro, si te piden un consejo, why not? Dáselo. Pero si tú lo ves actuando de una manera incorrecta, sé una persona que sepa reconciliar y no condenar. Dios no nos ha llamado a condenar ni a juzgar, nos ha llamado a reconciliar. Y la Biblia dice que Él cargó en su vida el pecado de la humanidad, para que ahora el hombre tenga amistad con Dios. Pero no todos los hombres tienen amistad con Dios. ¿Por qué no lo tienen? Porque no lo quieren reconocer. Porque piensan que hablar las cosas de Dios es religión. Porque piensan que si le hablan de Dios y se meten más con Dios, entonces van a ser fanáticos. Sí, yo amo a Dios, pero yo no soy fanático. Yo no soy fanático, pero sí quiero más de Dios, conocerlo más. Tengo 27 años conociéndolo, pero aún quiero conocerlo más. No creo conocerlo todo, porque aún no lo conozco todo. He vivido 27 años y he visto a Dios, conozco una parte de Dios. Solo sé que Dios es un Padre bueno, que da cosas buenas a sus hijos, que desea y anhela continuamente el bienestar de su hijo, de su familia. Y no solamente el bienestar familiar, sino busca el bienestar de su generación, de su descendencia. Eso es lo que Dios quiere, lo mejor para sus hijos, lo mejor para el hombre. Pero la pregunta que siempre hago, ¿quieres tú lo mejor? Solo si Dios quiere, dicen. Y yo digo, Dios siempre quiere. ¿Tú lo quieres? Porque esa es la gran pregunta que siempre debes hacerte. Si Dios quiere, dice. No, Dios quiere que estés aquí en la iglesia.
La pregunta es, ¿tú quieres estar en la iglesia hoy día? Hay muchos por eso que han faltado. ¿Porque Dios no quiso que esté o porque ellos no quisieron que estén? Por ellos, porque ellos decidieron no venir. No porque Dios quiso o no quiso que vengan. Es que si Dios quiere me abrirá las puertas. Si Dios quiere, entonces me despertaré tarde. Dios siempre quiere. La pregunta es si el creyente quiere. Dios siempre quiere lo mejor. Y Dios nos ha reconciliado a través de Cristo Jesús. Y por eso dice la Escritura, vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, 25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? Los pecados pasados. ¿Dios va a tomarlos en cuenta? No. No, dice. Entonces si Dios no va a tomarlos en cuenta, voy a seguir pecando. Pablo dijo lo siguiente: se nos está permitido pecar para que la gracia abunde. Pablo dijo, definitivamente no. No se nos está permitido. Pero muchas veces vamos a pecar. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que ya pierdo mi salvación? Tú haz tu mejor intento y deja que Dios te ayude. Pedro hizo su mejor intento. Señor, te seguiré hasta la muerte. Pedro hizo su mejor intento para seguir a Jesús. Pero Jesús sabía que iba a fallar. Pedro no pudo hacerlo. ¿Por esa causa Jesús lo rechazó? No. ¿Piensas que porque fallaste ya no eres merecedor de Dios? ¿Quién te ha dicho eso? Pedro hizo lo mejor de su parte, pero se presentaron las circunstancias, no pudo. Nosotros hacemos nuestra mejor parte, buscamos mantenernos firmes, fieles a Dios, buscamos continuamente agradarlo a Él, pero muchas veces vamos a fallarle a alguien, muchas veces vamos a fallarle a un hermano o una hermana. Vamos a prometerle algo y no lo vamos a cumplir. Ya pecamos. ¿Se dan cuenta que vamos a cometer errores? Aunque tú no lo quieras cometer, pero puede ser que tarde o temprano lo hagamos, fallemos a alguien. ¿Significa que Dios ya no nos toma en cuenta? No. Ya fuimos reconciliados. Tenemos amistad con Dios. Y necesitamos entender que ya hemos vuelto a tener amistad y hemos, como dice en la diapositiva anterior, hemos restaurado los desacuerdos que teníamos. Tú no puedes tener amistad conmigo, decía Dios, porque tú tienes pecado y tu pecado te aparta de mí. Pero eso ya fue quitado. Ya hay un acuerdo. Ahora tenemos amistad porque hemos sido reconciliados con Él. ¿Tiene algo Dios contra ti? ¿Hay algo que Dios pueda mirar en tu vida y decir, culpable? Si no estás en Cristo, sí. Pero si estás en Cristo, no hay nada que pueda mirar. Y aun si tú no tienes a Cristo Jesús, déjame decirte, tampoco eres culpable. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó el precio por ti. El punto es que tú no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Ese mensaje que Dios te ha reconciliado. Hemos visto que Dios ha pasado por alto tu pecado. No los toma en cuenta, porque hubo alguien que pagó por tu pecado. Eso se llama reconciliar. ¿Por qué no los toma en cuenta? Porque ya Dios colocó tu pecado sobre una persona, Jesús.
Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio de la humanidad. Por eso Dios no toma en cuenta los pecados de la persona. No los toma en cuenta. Hay muchos quienes predican que Dios va a juzgar al hombre por su borrachera. Déjenme decirles que aquel día que llegue, Dios juzgará al hombre por haber rechazado la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es la única o el único pecado por el cual será juzgado, no de otro. Ya hubo quien pagó el precio y Él no toma, lo ha pasado por alto. Si Dios ha pasado por alto el pecado de la humanidad, ¿por qué tendría yo que juzgar el pecado de una persona? No estoy dando permiso ni licencia para que lo hagan, no. Si veo a mi hermano pecar, debo acercarme a solas con esa persona, a solas, y hablarle a esa persona. Hablarle que Dios la ama, que Dios desea lo mejor para ella o para él. No soy quien para juzgar los errores de las personas. No soy quien. Jesús le dijo a la mujer: yo tampoco te juzgo. Yo le digo siempre a las personas: yo menos. Errores vamos a tener, no lo niego. Mientras sigamos como niños espirituales, cometeremos errores toda la vida. Muchos de una manera garrafal o de una manera increíble. Y aún siendo maduros, muchas veces fallamos. ¿Quién soy yo para poder condenarlo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? No soy nadie. Porque ya hemos sido reconciliados con Dios. Y Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio de nuestras vidas en la cruz del Calvario. Colosenses 1:21, quiero ir terminando. Colosenses 1:21 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas o haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tenemos ahora amistad, porque lo que nos separaba ya fue pagado. Alguien pagó el precio para que ahora tú y Dios puedan tener nuevamente amistad. Y Romanos 5:10 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y dice: porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos de Dios, no nos gustaban las cosas de Dios, dice, porque si siendo enemigos de Dios, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados. ¿Tenemos o tenemos que buscar ser reconciliados? Ya lo tenemos. Su palabra dice que tenemos, dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente Colosenses 1, versículo 20 al 22. Leámoslo completo y veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es
la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la que nos ha traído reconciliación, paz para con Dios. Y nuevamente el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo Jesús logró reconciliarnos con el Padre, o Dios el Padre nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, para tener nuevamente amistad. Ahora, quiero traer esto a la vida real de nuestro diario vivir, porque ¿qué corazón tengo yo? ¿El de reconciliar o el de condenar? Dios nos llama a un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación, no la condenación. Y quiero darte algunas pautas para que tú sepas, o estás reconciliando o estás condenando. O tú tienes un corazón reconciliador o tienes un corazón completamente contrario a ello. ¿Tengo un corazón que separa o reconcilia? ¿Qué hago? ¿Estoy separando o estoy reconciliando a las personas? Porque tengo una tarea especial. La Biblia dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo saber cuál de estos dos estoy trabajando o estoy haciéndolo? ¿Qué características, pastor, tiene una persona? Bien, te voy a dar unas características. Una persona con un corazón que separa es una persona que solo se preocupa en la injusticia de la cual ha sido víctima. Se llama orgullo, porque no reconoce lo otro. No reconoce lo que él o ella pudo haber hecho. Solo mira la injusticia del otro. Me miró mal. Me miró de pies a cabeza. Me dijo esto. Me dijo tal cosa. Me dijo que no soy bueno para esto. Siempre mira la injusticia. Nunca mira lo contrario. Se llama orgullo, de no reconocer tus propios errores que conllevaron muchas veces a que muchas personas actúen así. Si tú solo miras la injusticia de la otra persona, déjame decirte, no eres un reconciliador. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Debes mirar el por qué la otra persona hizo eso. Algo tienes que haber hecho tú. Y si tú dices, no, pero yo nunca he hecho nada malo. Siempre hay siembra y cosecha. La cosecha es el resultado de una siembra, no es el resultado de la nada. Causa y efecto. Otra de las cosas que de repente puede hacer que haya es, me concentro más en los errores de los demás y no en mis propias faltas. Siempre buscamos el error de la persona. ¿Te fijaste lo que hizo el hermanito? ¿Te fijaste cómo está mirando, cómo habló? Y así nos dijo el pastor que habláramos. Ese hermano, esa hermana no se acuerda que está en el discipulado nivel 20 y ya el pastor enseñó esto 20 veces. Y sigue haciendo lo mismo el hermano. Estar en el discipulado no te trae madurez, pero te ayuda a que puedas ser maduro si tomas en cuenta el meditar en cada uno de esos puntos. No mires a un hermano que está en el tercero, el cuarto, el quinto nivel y decir, el hermano que maduro. No lo mires así. Estar en el cuarto, quinto, sexto, noveno nivel, cualquiera que sea el nivel, no hace que el creyente sea maduro. No. Uno del primer nivel puede ser más maduro que uno de tercer nivel.
No porque haya llegado al tercer nivel o cuarto nivel o quinto nivel es maduro. La madurez viene con la aceptación de responsabilidades como hijo de Dios y su condición delante de Dios. Eso trae madurez. No por estar en un nivel. Puede sacarse buenas notas, puede sacarse 100, puede ser diplomado, certificado, becado, como lo quieras llamar, pero puede seguir siendo inmaduro. Puede pasar años, pues puede seguir siendo inmaduro. Siempre esta persona está mirando el error de la otra persona y está preocupada en los errores y en las fallas de otra persona que en los de él o ella misma. Si todo lo te preocupas en los errores de los otros, tienes un corazón que no reconcilia. Necesitas cambiar. Necesitas mirar de una manera diferente. Es una persona que continuamente se resiente porque mantiene su enojo hasta que eso se convierte en amargura. Porque se dice a sí mismo: él me dijo eso, él me hizo esto, ella dijo esto. ¿Y por qué lo hizo si sabía que no tenía que hacerlo? Y siempre mira el error de la otra persona. Nunca mira lo suyo. Y se resiente. Y se enoja. Y guarda una raíz de amargura contra esa persona. Y esto trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Se aleja de la persona. Stay away. No me junto contigo. Hay relaciones así. Hay personas que no se acercan a la otra persona porque tienen un corazón que separa y no que reconcilia. Somos un cuerpo. Dile a la persona que está a tu lado: somos un cuerpo. Debemos estar unidos. Pero muchas veces no hay esto. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a recordar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy vamos a recordar lo que Jesús nos ha reconciliado. Y es tarea nuestra el reconciliarnos los unos a los otros. Pero si estas cosas existen en tu vida, en tu corazón, hoy te animo a que tú te arrepientas y empieces a cambiar. Porque si tú te estás alejando de alguien, es que tienes un corazón no reconciliador, sino que separa. Por causa de mirar los errores de los demás y no mirar los tuyos propios. Hoy es el día de reconciliarse los unos con los otros. Miramos siempre la falla del otro. No se miran a sí mismos. La raíz de amargura con una persona causa que la persona se aleje de la otra persona. Busca alejarse, busca separarse, no quiere tener amistad con esa persona. No busca el acercarse. ¿Y qué hace cuando una persona busca alejarse de la persona? Cierra las puertas a la comunicación, negándole compartir sus sentimientos u otras cosas más. Ya no quiere conversar con esa persona. Hermana, ¿qué tal? Muy bien. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. No quiere, no se abre. Se aleja, guarda silencio. ¿Y saben por qué se aleja y guarda silencio? ¿Saben por qué? Porque teme que emocionalmente le vayan a fallar otra vez. Porque cree que le hicieron un daño y que no quiere que lo vuelvan a hacer otra vez. Ese es un corazón que en vez de reconciliar, separa. Y no cumplimos nuestra tarea encomendada por Dios. Cuando nuestra tarea es acercarnos, reconciliar a las personas. Siempre digo, yo no estoy aquí para echar a alguien, ni estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para reconciliar. Muchas veces he estado entre una intriga. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado está el pastor? ¿Del lado A o del lado B? Ahora vamos a ver a quién da preferencia el pastor.
Y siempre he dicho, estoy para reconciliar. No estoy para echar a nadie, ni estoy para dividir a nadie. Estoy para unir ambos corazones. Esa es mi tarea. Ese es mi trabajo. Es una tarea encomendada por Dios para mi vida, pero a ti también Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación, para que tú te reconcilies con la gente, no para que te alejes de la gente. A veces decimos nos masticamos, pero no nos pasamos. Déjame decirte, ese concepto es un corazón que separa y no que reconcilia. Porque por encima nomás, pero de corazón no hay. Cuando la Biblia dice que somos un cuerpo, que trabajamos mutuamente, nos edificamos mutuamente. ¿Saben que a mí me gustan los coléricos? Porque los coléricos me hacen ver de una forma diferente. Yo soy colérico. Digo, Señor, qué gran desafío trabajar con ellos. Y cuando veo los sanguíneos, ¡wow! Otro desafío para trabajar con ellos. Y cuando veo los flemáticos, a esos que les sacas las palabras por cucharita. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. ¿Cómo va el trabajo? Bien, pastor. Y él quiere conversar, pero es que así es él, pues. Así es ella. Es su temperamento. No le puedo pedir que sea sanguíneo como los sanguíneos. ¿Cómo está? Bien, pastor. Usted sabe que la vez... Y te cuentan toda su vida en un instante. Porque así son los sanguíneos. Es un desafío para mí. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Me alegra y me gozo. Porque mi tarea es reconciliar, no es alejar. Y tu tarea también es lo mismo. Porque hemos sido llamados para reconciliar. Cuando tenemos este corazón que separa, nos alejamos de la persona emocionalmente, físicamente, porque simplemente creemos de que nos van a hacer daño otra vez. Si Dios hubiera pensado de esa manera, nunca hubiera enviado a su Hijo Jesús a reconciliarnos. Pero Él sabía que íbamos a fallar nuevamente. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.